Listo. Entonces, vamos a comenzar entonces con las compuertas curvas. Este sería el primer ejercicio que vamos a hacer relacionados con el tema y toda esta semana pienso en las diferentes clases estar abarcando otro par de ejercicios pues para tener un abanico de, de ejercicios, digamos, de ejemplos para hacer, ¿no? Este ejercicio es el ejemplo 3,9 del libro de Singer. Y lo que usted debe entender por una compuerta curva, a diferencia de una compuerta plana, precisamente es eso, ¿no? Que el área de contacto entre el líquido y la compuerta ya no es plana, sino que tiene una curvatura, como en este caso, ¿no? El área de contacto, si miramos el fluido viene y toca aquí esta parte que estoy tratando como de bordear, y esto ya no es plano, sino que forma una superficie curva. Estas compuertas tienen algo, pienso yo, bonito y tienen algo también pues exigente, ¿no? La parte bonita es que no necesitamos, creo que conocer más de lo que ya sabemos en teoría de las otras compuertas, o sea, casi que aplica más o menos lo mismo que hemos utilizado, pero pues tiene también su exigencia, ¿no? A mí me parece que no es mucha, eh, solo que cuando va variando entre una compuerta, otro tipo de compuerta, otro tipo de compuerta, pues si uno es muy mecánico, como que no logra mirar cómo aplicar lo que uno sabe en ese otro ejercicio, ¿no? De pronto es que tienen una variedad, ¿no? O sea, que hay mucha variedad de compuertas, pero al final creo que todo se aplica de la misma manera. Entonces, este ejercicio dice así, un cilindro sólido, un cilindro, usted tiene que entender que ese círculo que está ahí es como un tronco, ¿no? Realmente es un cilindro, ¿sí? Es un cilindro y hacia el fondo hay una profundidad, ¿no? Como todas las otras compuertas. Solo que visto de perfil, visto de frente, así como lo tenemos, solo estamos viendo la sección transversal de ese cilindro, pero él tiene una profundidad. Y dice que ese cilindro sólido, largo, tiene un radio de 0,8 metros. Está aquí el radio en el texto y en el dibujo también lo expresan, ¿no? 0,8 metros. Y está articulado en el punto A. Quiere decir que en el punto A es donde él tiene la posibilidad de subir o bajar, ¿no? Es la articulación. Se emplea como una compuerta automática, como se muestra en la figura. Cuando el nivel del agua llega a los 5 metros, note usted aquí, voy a tratar de resaltarlo, aquí está el nivel del agua. Cuando el nivel del agua llega a 5 metros, ¿qué pasa cuando el agua llega a 5 metros? Entonces aquí dice que la compuerta se abre, o sea, es ese instante donde la compuerta está a punto de abrirse en los 5 metros, la compuerta está a punto de retirarse del piso, girando en torno a la articulación en el punto A. Entonces, digamos que esta es una compuerta mecánica, digamos que por su propio peso está diseñado el peso para que cuando llegue a 5 metros ella inmediatamente se comience a abrir, sin necesidad de un robot, sin necesidad de un sensor que detecte los 5 metros, sino que con el solo 5 pesos, los 5 metros y el peso de la compuerta, ella inmediatamente se comience a levantar. Entonces, ¿qué nos van a preguntar? Pues nos van a preguntar, dice, determine la fuerza hidrostática, o sea, la fuerza que el fluido hace sobre el cilindro y su línea de acción cuando la compuerta se abre. Vamos a ver qué es eso de la línea de acción. Y también B, calcule el peso del cilindro por metro de longitud del mismo. Entonces me están pidiendo básicamente que diseñe la compuerta, o sea, que detecte el cilindro cuánto debe pesar para que a los 5 metros ella esté a punto de abrirse. O sea, diseñe esa puerta para que eso ocurra. Y además, algo que es curioso en estos ejercicios, por lo menos en los del libro de Singer, dice por cada metro de longitud. O sea, nos están dando ya el Z, o lo que el Z dice, o sea, por cada metro que yo le ponga de cilindro, ¿cuánto peso tengo que poner? En otros libros al Z lo llaman W, ¿no? Que es la distancia hacia el fondo de la página, ¿no? Bueno, eso en general es el ejercicio. Entonces, bueno, regálame un segundito acá. Listo. Entonces,
¿Qué se hace en este tipo de ejercicios? Entonces, para explicar lo que se hace en este tipo de ejercicios, permítame, entonces hago aquí una limpieza a la diapositiva, me paso a explicar un poquito de teoría mínima sobre cómo se analizan estos ejercicios. Resulta que si yo tuviera una compuerta de este tipo, como la que ustedes ven aquí, que es curva, ¿sí? Ustedes ven punteado, ahí intentan puntear algo que ahora les digo de pronto qué es, pero la compuerta es desde A hasta C, ¿sí? Desde aquí hasta C sería la compuerta. Curva, básicamente tiene como tres curvas, ¿no? Una curva que va así, ¿cierto? Después va para el otro lado y vuelve y se vuelve cóncava. Entonces, digamos cómo se analizan este tipo de compuertas. Pues al no ser planas, resulta que la fuerza la fuerza siempre es perpendicular, la que le hace el fluido sobre cada punto. Y en la medida que va bajando, como la altura va aumentando, pues la fuerza se va volviendo más grande. Y analizar este tipo de compuertas se vuelve muy complicado. Se vuelve muy complicado analizar este tipo de compuertas, haciéndole un barrido, digamos, a esa fuerza. Entonces lo que se recomienda para cuestiones prácticas y de facilidad es hacerle un truquito ahí como matemático al análisis. Y es que en vez de analizar la compuerta, lo que uno analiza es, lo que uno analiza es el fluido que está en contacto con la compuerta y le traza, hace un diagrama de cuerpo libre del fluido que está, o sea, desde C hacia arriba, ¿cierto? Y desde A hasta que esas dos líneas se crucen, aquí en este cruce de acá, y, eh, y pues todo el fluido que está en contacto con la superficie. O sea, uno hace un diagrama de cuerpo libre al fluido y a partir del fluido eh, deduce un poquito lo que le está pasando a la compuerta. Ya les muestro cómo. Pero entonces el punto aquí es que uno hace un diagrama de cuerpo libre, ya no se lo hace a la compuerta, sino se lo hace al fluido. Vamos a mirar cómo eso sería. Entonces lo que ustedes están viendo en la parte derecha es el diagrama de cuerpo libre del fluido. Si yo cojo este fluido, mira, esto que estoy mostrando aquí en pantalla, déjame que cuando yo hago rayo con azul se me pierde el... Si yo cojo este diagrama de cuerpo libre del fluido, vamos a suponer, hay gente que se le dificulta entender que uno le puede hacer un diagrama de cuerpo libre a un líquido. Entonces, como para ayudarles a que eso sea posible, a mí se me ocurre como decirle, imagínense que el líquido, usted tuviera una varita mágica y lo toca, ¿sí? Y lo vuelve hielo, o sea, lo vuelve sólido. Y ya cuando lo vuelve sólido, entonces como que la gente ahí sí asimila que se le puede hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces, haga de cuenta que ese líquido que está ahí, usted lo toca ahí con una varita mágica y ¡pum! Se vuelve hielo y necesitamos hacer el diagrama de cuerpo libre. Bueno, hielo no, sí, o sea, lo congela, digámoslo así, y inmediatamente comenzamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas experimentaría ese diagrama de cuerpo libre? Entonces, si miramos por la parte superior, si miramos por la parte superior, básicamente aquí habría, la parte superior sería una superficie plana, ¿cierto? Con un ancho que no se está viendo en pantalla, es hacia el fondo. A ver si yo puedo colocar aquí mi cámara en otro lugar, por acá. Entonces, digamos que básicamente es un rectángulo, ¿no? O sea, a ver si yo puedo como utilizar aquí uno de los libros que tengo a la mano. Eh, entonces, digamos que usted está viendo esta línea de acá, pero él tiene un ancho, ¿no? Se forma un rectángulo. Y sobre ese rectángulo de la parte de arriba, hay un montón de líquido, ¿no? O sea, hay un montón de líquido aquí encima, todavía sobre él, por lo menos en este ejemplo, ¿no? ¿Cierto? Y en la otra cara, en la cara que está aquí por este ladito, usted lo ve de perfil, pero es una compuerta rectangular. Por aquí también tiene un montón de fluido. En otras palabras, y como para que vayamos relacionando con lo que le hemos visto, digamos que entonces esta parte de acá básicamente es una compuerta horizontal. ¿Sí? Es una compuerta horizontal, es un rectángulo y en la parte de arriba hay líquido, se puede analizar como una compuerta horizontal. Mientras que esta de acá y es una compuerta vertical y rectangular además, es un rectángulo. ¿Sí? Y lo que está pasando por el otro lado sí es curvo, es curvo. Además, pues si fuera un trozo congelado, pues tiene un peso. No sé si ustedes ven aquí.
Aquí estoy pintando aquí el peso del fluido, ¿no? El fluido tiene un propio peso. Y por el lado del curvo, pues la compuerta le hace una fuerza, ¿no? O sea, así como el líquido le hace una fuerza, pues por la ley de Newton, la tercera ley de Newton, acción-reacción, pues la puerta le hace le contrarresta con una fuerza. Y esa fuerza que hace la compuerta tiene una componente horizontal, una componente vertical, y su resultante, pues, es lo que dice Pitágoras, ¿no? El cuadrado de cada una de sus componentes y raíz cuadrada de eso, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante, digamos, hacer este diagrama de cuerpo libre? Porque si yo hago este diagrama de cuerpo libre, a ver si usted no me deja mentir, digamos. Si yo hago sumatoria de fuerzas en X, si yo hago sumatoria de fuerzas en X, vamos a hacerlo por acá. Si yo hago sumatoria de fuerzas en X, entonces me queda que la fuerza horizontal que le hace la compuerta al líquido, pues debe ser igual a la fuerza X que le hace el líquido a la parte sólida aquí, o a esta parte de acá, a ver si lo puedo resaltar para que ustedes de pronto me puedan seguir. ¿Sí? Esas son las dos únicas fuerzas en X que hay. Y si hago una sumatoria de Y, ¿cierto? Igual a 0. Digamos que este análisis me doy cuenta que hay 3 fuerzas normalmente aquí, ¿no? Para este caso, digamos que la fuerza en B, que es la única, la fuerza vertical, la componente vertical de la fuerza que hace la compuerta es la única que generalmente no voy a conocer, es igual a la fuerza en Y más el peso. Bueno, estas dos ecuaciones nos van a ayudar mucho a resolver este tipo de ejercicios, entendiendo que esas dos ecuaciones aplican para todos los ejercicios, pero hay que entender que estas ecuaciones son vectoriales, o sea, se suman si realmente el peso va bajando y la fuerza en Y va bajando, o sea, si van en la misma dirección, pero si hay ejercicios donde el peso va en una dirección y la fuerza en Y va en otra dirección, entonces se restan. Pero ¿cuál es el punto aquí? ¿A dónde quiero centrar este ejercicio? En que, digamos, para saber las componentes rojas, estas componentes rojas y por ende la amarilla, o sea, hallando las componentes rojas, la fuerza horizontal y la componente vertical de la fuerza resultante de esas expresiones, pues yo sabiendo lo que la puerta le hace al líquido, yo después puedo decir, bueno, eso mismo es lo que el líquido le hace a la puerta. Entonces, una vez que yo las hallo, se las devuelvo a la puerta. Ahora vamos a ver cómo, ya con un ejercicio. Pero finalmente es eso, ¿no? Es hacer un diagrama de cuerpo libre del líquido que está encima de la compuerta, encima o debajo, porque hay unas compuertas que el líquido está por debajo. Como con una varita mágica lo toco como si volviera un sólido, analizo qué fuerzas actúan sobre él, deduzco la componente vertical y la componente horizontal de la fuerza que hace la puerta sobre el líquido, y por ende esas mismas son las que hace el líquido sobre la puerta. Y que estas dos ecuaciones nos ayudan mucho a resolver el ejercicio. Vamos entonces ahora sí a pasar el ejercicio rápidamente. Entonces, aquí estamos nuevamente con el mismo ejercicio. Se analiza entonces el fluido que esté en contacto con la parte curva, ¿cierto? Entonces, noten ustedes que es esta parte de acá. O sea, allí lo intenté resaltar en rojo, ¿cierto? Eso es la única parte que está en contacto con el fluido. Y se trata de acotar, ¿no? O sea, digamos, desde aquí, desde este extremo, se trata de pasar una línea vertical y desde el otro extremo se trata también de pasar una línea vertical y donde se cruce, más el contacto que hace con la compuerta, ahí es donde queda ese líquido, es el que tengo que analizar. Les recuerdo que entonces, según lo que acabamos de ver, la solución de este tipo de ejercicio se hace haciéndole un diagrama de cuerpo libre a ese líquido que está en contacto con la parte curva. Y usted posteriormente, vuelvo y repito, para que su cabeza de pronto no sufra haciéndole un diagrama de cuerpo libre a un líquido, entonces simplemente como con una varita mágica, ¡pum!, lo toca
y se vuelve algo como esto. Aquí está el trozo de líquido, digamos, al cual le estamos haciendo, y aunque parece un área, él tiene una profundidad, ¿no? Aquí estoy tratando de resaltar la curvatura, digamos, de ese trozo de líquido. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre ese trozo, digamos, congelado de líquido? En este caso es el líquido, perdón, el fluido que estamos utilizando aquí es agua, ¿cierto? Es agua. Vamos a colocarle aquí H2O. Entonces, digamos que congelo y se forma un trozo de hielo ahí. Recuerde que esto tiene un ancho, ¿no? Hacia el fondo de la pantalla tiene un ancho. Entonces, ¿qué fuerzas se desprenden de ahí? Entonces, digamos que por un lado está la fuerza que hace el fluido aquí sobre esta parte de acá, ¿cierto? El fluido hace una parte sobre la parte vertical de ese trozo congelado. Y en la parte de abajo, a ver si lo podemos ver, pues también habrá una fuerza que aquí se le llama una fuerza en X y una fuerza en Y sobre el trozo congelado. Y además ese trozo congelado, pues digamos que tiene su propio peso, ¿no? Por eso ustedes ven ahí la W. Y además, pues ya tiene lo que la compuerta le hace al trozo congelado, ¿no? Sí, la puerta está en contacto con él, así como el fluido le hace una fuerza, pues la compuerta se la devuelve. Hallar esta fuerza siempre está en dirección del radio, siempre está en dirección del radio, y lo otro es que es más fácil hallar las componentes que hallar la fuerza como tal. Por eso entonces en este tipo de ejercicios uno separa una componente en X y una componente en Y, porque hallarlas a ellas es más fácil que hallar la fuerza resultante. Después uno simplemente dice que la fuerza resultante, si uno ya quiere hallar la fuerza resultante, uno simplemente dice que es la raíz de cada componente al cuadrado, ¿no? De la componente horizontal al cuadrado, más, o sea, Pitágoras, ¿no? Los dos catetos al cuadrado son iguales a la hipotenusa al cuadrado. Pero como yo no necesito la hipotenusa al cuadrado, sino la hipotenusa solo, saco raíz cuadrada y ahí tengo entonces la fuerza resultante. Otro dato curioso que uno necesita generalmente y que nos lo preguntaron ahí, entonces, porque mire lo que dicen aquí, determine la fuerza hidrostática que actúa sobre el cilindro. Aquí estamos haciendo la que el cilindro le hace al líquido, pero es, por ley de Newton, es esa misma la que nos están pidiendo, pero en dirección hacia la puerta. Y lo otro que nos están pidiendo es su línea de acción. Su línea de acción. Su línea de acción significa que me están preguntando es el ángulo. Este ángulo es lo que me están preguntando en este tipo de puertas, ¿sí? Con qué inclinación, en dónde se aplica esa fuerza, con qué ángulo con respecto al centro de la compuerta. Y finalmente el peso del mismo. Bueno, entonces vamos a mirar entonces, ya a pasar como a meterle números a esto y a seguir de pronto haciendo otro par de cositas. Permítame, yo limpio aquí un poquito más esto. Y a ver si puedo poner esto por acá. Y bueno, entonces, vamos a tratar de sacar entonces, pues si estamos hablando de un diagrama de cuerpo libre es porque va a ser una sumatoria de fuerza en X, una sumatoria de fuerza en Y, que es lo que siempre se hace en estos ejercicios. ¿Sí? Al trozo de líquido que congelé se le hace un diagrama de cuerpo libre, se le analiza la fuerza en X, se le analiza la fuerza en Y. Entonces, de las fuerzas en X, si usted mira las fuerzas en X que hay, uno deduce que de sumatoria de fuerzas en X, las únicas dos fuerzas en X que hay son esta y esta. ¿Cierto? Esas son las únicas dos fuerzas en X que hay. Entonces me queda, ya lo hemos planteado ahora en la parte introductoria, que la fuerza horizontal, que es la que estoy necesitando, es igual a la fuerza en X. Y la fuerza en X, esta fuerza que le hace el fluido a la compuerta, es una fuerza hidrostática, ¿sí? Es una fuerza que el líquido le está haciendo a la otra parte del líquido que está congelado. Entonces, ¿cómo se saca ese tipo de fuerzas? Pues como se sacan para las compuertas normalmente. ¿Qué necesita uno para sacar esta fuerza? Uno necesita, a ver si yo puedo... Presión por área, ¿no, profe? Sí, aquí, como lo dice, ¿no? Presión por área. Recuerde que presión es peso específico por HC. Entonces voy a escribirlo así, peso específico
por h del centroide, ¿sí? Lo que pasa es que aquí hay dos centroides, uno sobre la parte que está acá y otro sobre este que está acá. O sea, uno, a ver si lo puedo resaltar acá, uno acá y otro acá. Entonces al centroide de la parte que está vertical, de la parte del líquido que está vertical, lo voy a llamar H centroide vertical. O sea, quiere decir que aunque estoy hallando una fuerza horizontal, la puerta está vertical. Entonces, H por el centroide de esa puerta por el área sumergida. Por el área sumergida. Y vamos a reemplazar valores y vamos a mirar entonces cuánto sería. Entonces, lo primero vamos a hallar el centroide de la parte que está horizontal. ¿Dónde queda el centroide? Vamos a ponerle un colorcito de pronto que resalte tal vez un amarillo, se me ocurre a mí. Entonces aquí recuerde que es la parte que está sumergida es acá, en esta parte de acá, este sería el centroide, y el H, este sería el centroide vertical, o sea, de esta puerta que está vertical, y la distancia es, recuerde que el H es la distancia desde el centroide hasta el nivel del fluido, o sea, esto sería HC. Esto sería H al centroide vertical. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? Yo sé que todo es 5. Yo sé que este pedacito de acá es el radio, 0,8. ¿Cierto? Porque desde el centro hacia abajo hay radio. O sea, esto es un radio. Esto es un radio. Entonces, ¿cuánto valdría esa H hasta el centroide, hasta ese centroide? Pues si usted lo mira, yo no sé, a mí se me ocurre decir que es como 5, o bueno, o como sacar esta distancia también se me ocurre, esta distancia de acá. Si yo a 5 le quito el radio, pues esta distancia me queda 4,2, ¿no? Y después le sumo la mitad del radio. Si ustedes están de acuerdo, pues yo lo voy a hacer así. H hasta el centroide vertical es igual a 4,2. Y ahí sí necesito como calculadora en mano para que me ayuden. Más la mitad del radio. Más R medios. O sea, Hasta CB sería 4,6. Sí, profe, 4,6. 4,6. Lo otro que necesito para poder sacar esa fuerza, por otro lado, es, ya tengo el H, el peso específico del fluido. El peso específico del fluido, al ser agua, en este caso, es 9.810. Perdón, en el sistema internacional es, sí, 9.810. Newton sobre metros cúbicos. Ahí ya tengo el peso específico. Ahora el área. El área sumergida es esa área que está en contacto, esa área vertical, o sea, de toda la parte que está congelada, ese pedacito vertical, ¿qué área tiene? Entonces, pues tiene, si ustedes miran bajando, tiene radio por Z, que es la profundidad. Como el radio es 0,8 y Z ya habíamos dicho que era 1 metro, entonces el área sumergida es 0,8 metros cuadrados. 0,8 metros cuadrados. ¿Listo? Bueno. Ahora, ya tengo pues prácticamente todo lo que está ahí, lo tengo, ¿no? Todo lo que necesito para utilizar esta fórmula, pues ya lo tengo todo, simplemente sería multiplicar. Entonces, ¿me pueden ayudar? Profe, una pregunta. Dime. El área ahí, entonces usted la tomó, es como la cara esa que está vertical, ¿no? No como tal el triángulo rojo. No lo pude haber dicho yo, es la cara vertical de la superficie, o sea, ¿cuál es el área que está en contacto con el líquido por el lado izquierdo? Es la cara vertical, como tú lo acabas de decir. Yo pues pensé que era también el triángulo rojo, como tal, el área de ese triángulo rojo. No, es el área vertical que está en contacto con el fluido que lo golpea por acá, ¿no? O sea, que lo golpea por acá. No, ok, profe. ¿Sí? El área de contacto entre el fluido y el líquido congelado. El área de contacto, pues, es esa cara vertical. Muy bien dicho, me gusta esa expresión, la cara vertical. ¿Cuánto da entonces la operación?
¿Alguien la tiene? 9.810 por 4,6 por 0,8 metros. Al final se van todos los metros y quedan los newtons. ¿Me pueden ayudar ahí rápidamente con esa operación? 36.1008 kilonewton. 36.1008, sí, a mí eso fue lo que me dio. Digamos, 1008 sería, sí. Kilonewton. Listo. Ya tengo entonces, ya tengo aquí la primera fuerza. Si en algún momento les agradezco por ahí que aquí quedan 10 minutos, dice en esta sala de Zoom para cerrar. Si le agradezco que vayan teniendo por ahí alguien pendiente. Si se va cerrando, vayan calculando por ahí 10 minuticos para que el ejercicio no nos quede corto. Y me vayan ayudando diciéndome, profe, quedan 2 minuticos, 3 minuticos para que lo tengan presente. Si es necesario, pues lo terminamos en otra sala. Bueno, ya tengo entonces la primera fuerza horizontal. O sea, parte de lo que tengo que hacer es hallar esa componente vertical y esa componente horizontal. Entonces, acabé de hallar la componente horizontal. Ahora vamos a hallar la componente vertical. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si hacemos una sumatoria de fuerzas en Y, nos damos cuenta que en Y hay 3 fuerzas. ¿Qué fuerzas hay? Pues entonces está la fuerza en Y, la componente vertical de la fuerza que hace la compuerta y el peso. Si yo hago una sumatoria de fuerzas, arreglo un poquito las ecuaciones, me daría algo como lo siguiente. Hay una persona con el micrófono activo. Le agradezco que lo silencien, por favor. Entonces, la componente vertical, que es la que yo necesito, será igual a la componente Y más menos el peso. Usted puede hacer el diagrama de la sumatoria de fuerzas, perdón, organiza la fuerza y se da cuenta que queda esta expresión. ¿Sí? Y le repito, finalmente yo lo que necesito son las componentes horizontales y verticales. Ya hallé la horizontal, me dio 39,1, 36,1, ahora estoy hallando la componente vertical. Para esto, para hallar esta componente vertical necesito estas dos. El peso del fluido, el peso del fluido que le estoy haciendo, y por otro lado la fuerza en Y. Resulta que vamos a hallar la fuerza, pues la primera parte de esa ecuación, que es la fuerza en Y. ¿Listo? Por ahí hay una persona con el micrófono activo, le agradezco que lo ponga en silencio, si no va a preguntar nada. Entonces, en Y se toma como si en la parte de abajo, aquí en esta parte también, pues el líquido le está haciendo una fuerza hidrostática hacia el piso, y el piso se la devuelve, Entonces, es como una normal, ¿no? Es como una normal. Pero digamos que uno al final lo que calcula, vuelvo y repito, es como si el fluido le estuviera haciendo una fuerza hidrostática hacia abajo y el fluido se la devuelve. Entonces uno realmente pues lo que calcula es la misma presión hidrostática, ¿sí? La misma presión, lo mismo que le hace hacia abajo, pero uno la calcula hacia arriba. Finalmente es esto lo que estamos hallando, ¿sí? Si no, uno no daría como la normal, pero no sabe dónde sacarle, no se da cuenta que es lo mismo que el fluido le hace hacia abajo, pues es la misma que él se la devuelve hacia arriba. Entonces, esa fuerza pues sería una fuerza hidrostática que sería pues el peso específico del fluido por H hasta del centroide, pero de la cara horizontal, el centroide de la cara horizontal, voy a tomar la expresión que dijo Richard, creo que fue el que lo dijo, por el área sumergida, o por esa área sumergida horizontal, por esa cara sumergida horizontal. Eso es básicamente lo que tengo que reemplazar aquí. Todos esos valores, no necesariamente el peso específico, pues ya lo teníamos, que es 9.810, el área entonces acá es, no sé si ustedes se dan cuenta, pero de acá a acá hay un radio. Entonces, digamos, voy a intentar volverlo a hacerlo. 9.810 es el peso específico, ¿cierto? El H hasta el centroide de la cara horizontal. ¿Cuánto es desde acá hasta el centroide que está acá? Pues son 5 metros.
Recuerde que el h es la distancia vertical desde el nivel del fluido hasta el centroide, 5 metros. Y el área sumergida de esa cara horizontal vuelve a ser radio, ¿cierto? Porque de acá a acá hay radio, por tanto será esta misma distancia, radio, por z. Ya habíamos hecho esa operación anteriormente y nos había dado que es 0,8 metros cuadrados. Entonces, finalmente ya puedo hallar la componente, esa fuerza Y, ¿no? Esa fuerza Y, que es la multiplicación de estas tres datos. ¿Me pueden ayudar con esa multiplicación? 9810 por 5 por 0,8. Pero muy rápido. El tiempo pasa. 39.24 kilonewton, profe. 39, sí. Eso tiene que dar 39.24 kilonewton. Entonces, como uno está haciendo tantas operaciones en este ejercicio, yo recapitulo así muy rápidamente. Mira, estamos hallando esto porque necesitamos hallar esto, ¿no? Entonces nos hace falta el peso del fluido. Para hallar el peso del fluido, voy a pasarme aquí a la siguiente diapositiva para mostrarles entonces cómo calcular el peso del fluido. Si ustedes notan, el fluido es como un cuarto de algo, ¿no? O sea, el líquido que yo congelé es como una figura rara, ¿no? ¿Cómo le saco el peso, no? ¿Cómo le saco el peso a esa figura? Pues primero tengo que recordar que, por ejemplo, el peso específico es igual a peso sobre volumen. Entonces, si yo tengo el volumen y el peso específico del fluido, pues yo puedo sacar el peso. Ahora tengo que sacarle entonces el volumen a esa figura, porque para poder utilizar esta expresión, ¿no? Que peso es igual al peso específico del fluido, que como es agua es 9810, pero me hace falta el volumen. Entonces el reto ahora aquí es sacarle el volumen a esa figura. Entonces, si miramos el volumen de esa figura, pues es como, a ver, ¿cómo lo verían? Yo cómo lo haría, ¿no? Para mí es como un rectángulo y le quitan un cuarto de círculo, ¿sí? Es como un rectángulo de radio por radio, ¿cierto? O sea, radio por radio y le quito un cuarto de círculo. Y el círculo, el área del círculo es pi r cuadrado sobre cuarto, porque es un cuarto de círculo. ¿Qué tengo aquí en esta parte? En esta parte tengo el área roja, el área transversal roja, pero como es un volumen, entonces por la profundidad, y la profundidad es z. ¿Me pueden ayudar a calcular esto, por favor? ¿Cuánto daría este volumen? Recuerde que el radio es 0,8 y z es 1 metro. Muy rápidamente, porfa. Listo, entonces aquí dicen que nos da 0,1373. De pronto ahí, si tiene más unidades. Sí, tiene más unidades. ¿Qué unidades tiene? ¿Otras dos de pronto? 4 o 5. 45, como es un número tan pequeño, es mejor que nos sobren las unidades. ¿Listo? Recordemos que el peso específico es 9810. 9810. Entonces ya solo me resta multiplicar esos dos valores y con eso ya tengo el peso del fluido. ¿Me pueden ayudar? Mira, vamos a utilizar esta ecuación, ¿no? Peso del fluido es igual a peso específico por volumen. ¿Me lo pueden ayudar a multiplicar esos dos valores? 1.3473 kilonewton. Este volumen en metros cúbicos, los metros cúbicos se van y da 3473 kilonewton. 3473 kilonewton. Bueno, digamos que si llegamos hasta aquí estamos en la gloria. Si llegamos hasta aquí estamos en la gloria porque el resto de lo que nos queda va a ser un poquito más sencillo de hacer. Entonces, en teoría, ya tenemos, para ir cerrando, en el siguiente video voy a terminarlo, pero aquí para concluir tenemos Fx, que ya lo hemos hallado, perdón, lo que nos interesa. La fuerza horizontal, la fuerza vertical, es lo que todavía no la tenemos, la fuerza vertical, pero sí tenemos Fy y tenemos este. Con estas dos vamos a tratar de hallar la fuerza horizontal y a terminar el ejercicio. Entonces, voy a cerrar esta sala para poder
para poder abrir la siguiente y terminarlo. ¿Listo?